Nunca imaginé que un simple sobre color marfil cambiaría el rumbo de mi vida. Era martes por la tarde cuando llegó el correo a mi apartamento en Valencia. Entre facturas y publicidad destacaba ese sobre elegante con mi nombre escrito en una caligrafía que reconocería en cualquier parte, la de mi padre, Antonio García Mendoza. Hacía 5 años que no hablábamos. 5 años desde aquella discusión que terminó con platos rotos y palabras que duelen más que cualquier golpe. 5 años construyendo una vida lejos de la sombra de mi familia, lejos de ese apellido que pesaba como una losa sobre mis hombros. Me serví una copa de vino tinto, un Rioja que guardaba para ocasiones especiales, y me senté en el pequeño balcón que daba a la calle Ruzafa. El bullicio de la ciudad me resultaba reconfortante mientras sostenía el sobre sin atreverme a abrirlo. ¿Qué podría querer mi padre después de tanto tiempo? ¿Acaso estaba enfermo? ¿O era simplemente otra de sus estrategias para mantener el control? Tomé aire y rasgué el sobre con decisión. Dentro, una tarjeta con bordes dorados anunciaba: con motivo del 70 aniversario de Antonio García Mendoza, se le invita cordialmente a una cena familiar en la finca Los Olivos el próximo sábado 15 de junio a las 20:00 horas. Mi primer impulso fue arrugar la invitación y lanzarla al cubo de basura, pero algo me detuvo. Quizás fue curiosidad, o tal vez ese extraño anhelo que nunca desaparece del todo cuando se trata de familia. ¿Una invitación de tu padre?, preguntó Lucía, mi pareja, mientras preparaba la cena. Pensé que habías cortado todos los lazos con él. Y lo hice, respondí, todavía contemplando la tarjeta. No lo entiendo, Lucía. ¿Por qué ahora? ¿Por qué me invita después de todo lo que pasó? Lucía dejó de picar cebollas y se sentó frente a mí. Sus ojos, siempre comprensivos, me estudiaban con preocupación. ¿Y qué piensas hacer? ¿Irás? No lo sé. Una parte de mí quiere ignorarlo, seguir con mi vida como si nunca hubiera recibido esta invitación. Pero otra parte quiere respuestas, completó ella, tomando mi mano. Te conozco, Marta, llevas años cargando con preguntas que nunca hiciste. Esa noche apenas dormí. Los recuerdos se agolpaban en mi mente, la casa familiar en las afueras de Valencia, el negocio de importación de aceite que mi padre construyó desde cero, las cenas donde él siempre ocupaba la cabecera como un rey en su trono, y mi madre, Elena, siempre a su sombra, asintiendo a todo lo que él decía. Por la mañana llamé a mi hermano Carlos. Hacía meses que no hablábamos, pero manteníamos una relación cordial a distancia. ¿Has recibido la invitación?, pregunté sin rodeos. Buenos días a ti también, hermanita, respondió con su característico sarcasmo. Sí, la recibí hace unos días. ¿Vas a ir? No lo he decidido. ¿Y tú? Yo sí iré. Sabes que mi relación con papá es complicada, pero no tan explosiva como la tuya. Hubo un silencio incómodo. Carlos siempre había sido el pacificador, el que intentaba mantener unida a la familia incluso cuando todo se desmoronaba. ¿Sabes quién más irá?, pregunté, temiendo la respuesta. Todos. Incluso el tío Roberto. El tío Roberto, el hermano de mi padre, con quien había cortado toda relación hace décadas por una disputa sobre la herencia familiar. Si mi padre lo había invitado, esto era más que una simple celebración de cumpleaños. Durante los siguientes días, la invitación permaneció sobre mi mesa como un recordatorio constante de una decisión que no podía postergar indefinidamente. En el trabajo, en la pequeña editorial donde era correctora, me encontraba distraída, releyendo el mismo párrafo una y otra vez sin procesarlo realmente. Deberías ir, me dijo Miguel, mi mejor amigo, mientras tomábamos café en La Petite, nuestra cafetería habitual en el barrio del Carmen. Si no lo haces por reconciliarte con tu padre, hazlo por ti, por cerrar ese capítulo de una vez. ¿Y si solo es una trampa?, le pregunté. ¿Y si quiere humillarme delante de todos? ¿O si pretende usarme para algún plan retorcido suyo? Miguel sonrió comprensivamente. Siempre has tenido una imaginación desbordante. ¿No crees que tal vez, solo tal vez, quiera arreglar las cosas antes de que sea demasiado tarde? Quizás Miguel tenía razón. Mi padre no era joven, y la vida da demasiadas vueltas como para mantener rencores eternos. Esa noche, después de cenar con Lucía, tomé el teléfono y marqué el número que aparecía en la invitación, respondió Matilde, la ama de llaves que había trabajado para mi familia desde que tengo memoria.
Casa de la familia García, dijo con su voz afable. Matilde, soy Marta. Hubo una pausa y después una exclamación de alegría. ¡Señorita Marta! ¡Qué alegría escucharla después de tanto tiempo! Charlamos brevemente. Me contó que todo seguía igual en la casa, aunque mi padre había estado algo delicado de salud últimamente. Nada grave, me aseguró, pero suficiente para hacerle reconsiderar algunas cosas. Finalmente, le confirmé mi asistencia a la cena. Al colgar, sentí un nudo en el estómago. Estaba cometiendo un error. La última vez que vi a mi padre me juré a mí misma que nunca volvería a esa casa. Pero aquí estaba, 5 años después, dispuesta a regresar como si pudiera borrar todo lo ocurrido. Has tomado la decisión correcta, me aseguró Lucía esa noche mientras nos preparábamos para dormir. Sea cual sea el motivo de tu padre, tú irás con la cabeza alta. ¿Me acompañarías? Le pregunté, aunque sabía que era pedir demasiado. Lucía dudó un momento. Si crees que es lo mejor, estaré a tu lado, pero piénsalo bien, quizás este primer reencuentro debería ser solo familiar. Tenía razón, como casi siempre, este era un asunto que debía enfrentar sola, al menos por ahora. En los días siguientes, mientras la fecha se acercaba, mis emociones oscilaban entre la ansiedad, la curiosidad y el miedo. Compré un vestido nuevo, elegante pero sobrio. No quería parecer que intentaba impresionar a nadie, pero tampoco daría motivos para críticas. El sábado llegó más rápido de lo que hubiera querido. Conduje hasta las afueras de Valencia con el corazón latiendo fuertemente contra mi pecho. La finca Los Olivos apareció ante mí tal como la recordaba, una gran casa de piedra rodeada de olivos centenarios, con ese aire señorial que tanto orgullo le daba a mi padre. El camino de grava crujió bajo las ruedas de mi coche mientras me acercaba a la entrada. Vi varios coches aparcados. Reconocí el Mercedes negro de mi hermano Carlos y el Audi de mi tía Isabel. Había otros que no identifiqué. ¿Cuánta gente habría invitado mi padre? Matilde me recibió en la puerta con un abrazo cálido que me transportó a mi infancia. Está preciosa, señorita Marta, dijo mirándome de arriba abajo. Su padre se alegrará mucho de verla. Eso está por verse, murmuré, pero le devolví la sonrisa. La casa olía a azahar y a ese perfume caro que mi padre siempre usaba. Las voces me llegaban desde el salón principal. Respiré hondo, apreté el pequeño regalo que había traído, un libro de poesía de Federico García Lorca, el favorito de mi padre. Y entré. Las conversaciones se detuvieron. 8 pares de ojos se volvieron hacia mí. Reconocí a mi hermano Carlos, que me saludó con una inclinación de cabeza, a mi tía Isabel con su marido, a mi primo Diego, que parecía haber envejecido 10 años en 5, y por supuesto a mi padre, sentado en su sillón favorito con una copa de coñac en la mano. A su lado, para mi sorpresa, estaba mi tío Roberto, el hermano exiliado de la familia, y junto a la ventana, de espaldas a todos, una mujer rubia que no reconocí. Marta, la voz de mi padre rompió el silencio. Has venido. No era una pregunta, sino una constatación. Se levantó con cierta dificultad. Estaba más delgado de lo que recordaba, y su pelo, antes negro como el carbón, ahora era completamente blanco. Pero sus ojos seguían siendo los mismos, penetrantes, calculadores. Feliz cumpleaños, papá, dije, acercándome para darle 2 besos protocolarios. Olía a loción de afeitar y a medicina. Me entregó el regalo que aceptó con un gesto de aprobación al ver de qué se trataba. Después, las presentaciones y saludos se sucedieron con esa cordialidad forzada típica de las reuniones familiares incómodas. La mujer rubia resultó ser Claudia, la nueva esposa de mi tío Roberto. Era argentina y hablaba con ese acento cantarín que contrastaba con el tono seco y formal del resto de mi familia. Un placer conocerte al fin, Marta, me dijo, besándome en ambas mejillas. Roberto me ha hablado mucho de ti. Dudé que eso fuera cierto, considerando que mi tío había estado prácticamente desaparecido de nuestras vidas desde antes de que yo naciera, pero le devolví la sonrisa y me senté junto a mi hermano Carlos. ¿Estás bien?, me susurró. Sobreviviré, respondí, aceptando la copa de vino que Matilde me ofrecía. La conversación fluía de manera artificial. Hablamos del tiempo, de política, aunque de forma superficial para evitar conflictos, de la última película española que había ganado en Cannes. Nadie mencionó los 5 años de ausencia, ni la razón de mi marcha, ni por qué mi tío Roberto estaba ahora sentado junto a mi padre, como si nunca hubiera existido aquella disputa por la herencia de mis abuelos.
Durante la cena, servida en el comedor con la mejor vajilla de porcelana, observé a mi familia con ojos nuevos. Mi padre, a pesar de su aparente fragilidad física, seguía dominando la mesa. Mi tía Isabel, siempre pendiente de las apariencias, comentaba sobre la calidad del vino y lo bien decorada que estaba la mesa. Mi primo Diego, con quien había compartido tantos veranos de infancia, ahora parecía distante, absorto en su teléfono cada vez que tenía oportunidad. ¿Y cómo va tu trabajo en la editorial, Marta?, preguntó mi padre durante el segundo plato, un arroz con bogavante preparado por Matilde. Bien, respondí escuetamente. Estamos a punto de publicar una nueva colección de autores valencianos contemporáneos. Siempre con los libros, comentó con ese tono que nunca supe interpretar si era de orgullo o de desdén. Podrías haber tenido un puesto en la empresa familiar. Siempre hay lugar para una García. Ahí estaba, el primer dardo. Sentí la mirada de Carlos sobre mí, advirtiéndome que mantuviera la calma. Estoy feliz con mi trabajo, papá. Creo que cada uno debe seguir su propio camino. Por supuesto, intervino mi tío Roberto para mi sorpresa. Antonio, tu hija ha construido su propia carrera. Deberías estar orgulloso. Mi padre le lanzó una mirada indescifrable a su hermano y después asintió levemente. Cambiando de tema, dijo mi tía Isabel, siempre dispuesta a suavizar tensiones. ¿Alguno ha estado en el nuevo museo que han abierto en el centro? Dicen que la colección es impresionante. La conversación derivó hacia temas más seguros, y yo agradecí el respiro. Observé a mi tío Roberto y a mi padre. Algo había cambiado entre ellos, pero no lograba entender qué. La última vez que supe de su relación, mi padre había jurado que jamás volvería a dirigirle la palabra a su hermano. Después del postre, un flan casero con caramelo que siempre había sido mi favorito, mi padre se levantó y propuso un brindis. Por la familia García, dijo, alzando su copa. Por los que están y por los que ya no están con nosotros. Todos alzamos nuestras copas. Había algo en su tono, una gravedad inusual que me puso en alerta. Y ahora, continuó mi padre, me gustaría hablar de asuntos importantes. Pero no aquí. Marta, Carlos, Roberto, ¿podríais acompañarme al despacho? Intercambié una mirada confusa con mi hermano. Mi tía Isabel parecía tan sorprendida como nosotros. En el despacho de mi padre, esa habitación que siempre había sido su santuario, donde no entrábamos de niños sin permiso expreso, nos esperaba una carpeta sobre el escritorio de caoba. Las paredes seguían cubiertas de libros antiguos y fotografías en blanco y negro de nuestros antepasados. El olor a cuero y tabaco era el mismo. Sentaos, nos indicó mi padre, ocupando su lugar tras el escritorio. Carlos y yo nos sentamos frente a él, mientras que mi tío Roberto permaneció de pie, apoyado contra la librería. Os preguntaréis por qué os he reunido aquí, comenzó mi padre. Y por qué, después de tantos años, he invitado a Roberto a mi cumpleaños. Asentimos en silencio. La vida es extraña, continuó, pasándose una mano por el pelo blanco. Te da lecciones cuando menos las esperas. Hace 6 meses los médicos me diagnosticaron un problema cardíaco. Nada mortal, con el tratamiento adecuado, pero fue una llamada de atención. Sentí un escalofrío. A pesar de todo lo ocurrido, la idea de mi padre enfermo me afectaba más de lo que hubiera querido admitir. Eso me hizo reflexionar sobre muchas cosas, sobre los errores que he cometido, las relaciones que he dañado. Su mirada se posó en mí brevemente. Y decidí que era hora de arreglar algunas cosas antes de que fuera demasiado tarde. Mi tío Roberto se aclaró la garganta. Tu padre me llamó hace 3 meses, explicó dirigiéndose a nosotros. Después de 28 años sin hablarnos, me propuso hacer las paces. Y yo acepté. Mi padre abrió la carpeta que estaba sobre el escritorio. Dentro había documentos, fotografías antiguas y lo que parecía ser un testamento. Lo que voy a contaros ahora, comenzó mi padre con voz pausada. Debería haberlo dicho hace muchos años. Quizás las cosas hubieran sido diferentes. Nunca había visto a mi padre así, con esa expresión de vulnerabilidad que contradecía toda una vida de autoritarismo y control. Carlos se inclinó hacia adelante, con los codos apoyados en las rodillas. Yo me mantuve rígida, preparándome para cualquier revelación. Cuando vuestro abuelo murió, continuó,
Hubo una disputa por la herencia, como sabéis. Roberto y yo dejamos de hablarnos por ello, pero lo que no sabéis es que, en realidad, el testamento que se leyó no era el verdadero. ¿Qué quieres decir? Preguntó Carlos frunciendo el ceño. Mi padre extrajo un sobre amarillento de la carpeta. Vuestro abuelo redactó un segundo testamento días antes de morir, uno en el que dividía la empresa y las propiedades de forma equitativa entre Roberto y yo. Pero yo lo oculté. El silencio que siguió fue denso, casi palpable. Mi tío Roberto miraba por la ventana, hacia los olivos que se recortaban contra el cielo del atardecer. ¿Estás diciendo que falsificaste el testamento de mi abuelo? Pregunté, sintiendo que la rabia, dormida durante años, comenzaba a despertar. No exactamente. El primer testamento era real, pero había sido revocado por este segundo. Mi padre sacó el documento del sobre. Lo encontré antes que nadie y decidí ocultarlo. En aquel entonces la empresa pasaba por dificultades y yo creía que era el único capaz de sacarla adelante. Tu tío Roberto siempre había sido más bohemio. Pensé que arruinaría el legado de la familia. Mi tío se giró entonces. Yo nunca supe que existía ese segundo testamento hasta hace 3 meses, cuando tu padre me lo confesó todo. La revelación me dejó aturdida. Toda mi vida había creído que la ruptura entre mi padre y mi tío se debía a la codicia de este último, a sus supuestas exigencias desmedidas sobre una herencia que legítimamente correspondía a mi padre. Esa había sido la versión oficial, la que mi padre había repetido 1 y 1000 veces. ¿Y has mantenido esta mentira durante casi 30 años? Preguntó Carlos, visiblemente afectado. Mi padre asintió gravemente. No estoy orgulloso de ello, pero en aquel momento creí que hacía lo correcto para la familia, para el negocio. Siempre el negocio, murmuré con amargura. Siempre la apariencia de la familia por encima de todo. Marta, mi padre me miró directamente. Sé que tenemos cuentas pendientes. La forma en que reaccioné cuando decidiste irte de casa, las cosas que te dije. No tengo excusa, solo puedo decir que me equivoqué. Me equivoqué contigo, como me equivoqué con Roberto. Sentí un nudo en la garganta. 5 años atrás, cuando le comuniqué mi decisión de dejar el puesto que él me había asignado en la empresa para perseguir mi verdadera vocación en el mundo editorial, mi padre montó en cólera. Me acusó de traicionar a la familia, de ser una ingrata. Llegó incluso a amenazarme con desheredarme si seguía adelante, y yo, harta de vivir bajo su sombra asfixiante, me marché jurando no volver nunca. ¿Y qué esperas ahora?, pregunté, luchando por mantener la compostura. ¿Que te perdonemos así sin más? ¿Que finjamos que no han pasado 30 años de mentiras para Roberto y 5 de silencio para mí? No espero nada, respondió mi padre, y por primera vez percibí sinceridad en su voz. Solo quería que supierais la verdad, y quería intentar reparar el daño si todavía es posible. Carlos, siempre el mediador, intervino. ¿Y cómo pretendes reparar ese daño, papá? Mi padre sacó otro documento de la carpeta. He reorganizado todas mis posesiones y la estructura de la empresa. Roberto recibirá la parte que legítimamente debería haber heredado, actualizada con intereses, y vosotros dos, nos miró, recibiréis una participación igualitaria en la empresa, independientemente de que decidáis trabajar en ella o no. Sentí una mezcla confusa de emociones. Por un lado, la rabia acumulada durante años no se desvanecería de la noche a la mañana. Por otro, ver a mi padre, el hombre que siempre había parecido tallado en piedra, incapaz de admitir un error, reconociendo sus fallos, me descolocaba completamente. No se trata del dinero o de la empresa, papá, dije finalmente. Se trata de la confianza que rompiste, de cómo intentaste controlar mi vida. Lo sé, respondió. Y no pretendo comprar tu perdón con esto, solo quiero empezar a hacer las cosas bien antes de que sea demasiado tarde. El despacho quedó en silencio. A través de la puerta cerrada nos llegaba el murmullo de las conversaciones en el salón, ajenas a la tormenta emocional que se desataba entre estas 4 paredes. Mi tío Roberto se acercó y puso una mano en el hombro de mi padre, un gesto impensable hace tan solo unos meses. Antonio y yo hemos tenido largas conversaciones durante estas semanas, nos explicó. No ha sido fácil para ninguno de los dos, pero al final somos hermanos, y la vida es demasiado corta para mantener rencores eternos.
Miré a mi padre. Realmente lo miré. Vi las arrugas profundas en su rostro, el cansancio en sus ojos, pero también algo nuevo, una humildad que nunca había mostrado antes. Hay algo más que debéis saber, dijo mi padre, sacando una última fotografía de la carpeta. Algo sobre vuestra madre. El corazón me dio un vuelco. Mi madre, Elena, había muerto cuando yo tenía 12 años y Carlos 15, un accidente de coche que siempre había estado rodeado de cierto misterio, pues mi padre se negaba a hablar del tema. La fotografía mostraba a mi madre, joven y radiante, junto a un hombre que no era mi padre. Ambos sonreían a la cámara, con la playa de fondo. ¿Quién es?, preguntó Carlos, tomando la fotografía con manos temblorosas. Fernando Navarro era el socio minoritario de la empresa antes de que yo la reestructurara. Mi padre habló con voz monótona, como si recitara hechos de un informe. Tu madre y él tenían una relación. La revelación cayó como una bomba. Mi madre, a quien yo recordaba como una mujer sumisa y siempre a la sombra de mi padre, había tenido una vida secreta. ¿Estás diciendo que mamá te era infiel?, pregunté, incapaz de procesar la información. Durante casi un año, confirmó mi padre. Lo descubrí poco antes del accidente. Tuvimos una discusión terrible esa noche. Ella salió furiosa de casa, conduciendo bajo la lluvia. Se interrumpió, pero no hacía falta que continuara. Todos conocíamos el desenlace. El coche de mi madre se había salido de la carretera en una curva. ¿Estás insinuando que tú fuiste responsable de su muerte? La voz de Carlos sonaba peligrosamente controlada. No directamente, mi padre se pasó una mano por el rostro. Pero si no hubiéramos discutido, si yo hubiera manejado la situación de otra manera, quizás ella seguiría viva. La habitación parecía girar a mi alrededor. Toda mi infancia, todos los recuerdos de mi madre adquirían de repente una nueva dimensión. ¿Y por qué nos cuentas esto ahora?, pregunté, sintiendo las lágrimas acumularse en mis ojos. ¿Qué pretendes conseguir? Quiero que entendáis por qué me convertí en el hombre que soy, respondió mi padre. La muerte de Elena, la culpa que sentí. Me volví más controlador, más obsesionado con mantener unida a la familia, con preservar las apariencias. No es una excusa, pero quizás explique por qué reaccioné como lo hice cuando tú, Marta, decidiste seguir tu propio camino. Un golpe en la puerta interrumpió nuestra conversación. Era Matilde, anunciando que el café estaba servido en el salón. Diles que nos reuniremos con ellos en unos minutos, indicó mi padre. Cuando Matilde se retiró, mi padre se levantó con dificultad. No espero que me perdonéis hoy ni mañana, pero quería que supierais la verdad, toda la verdad, antes de que sea demasiado tarde. El resto depende de vosotros. Salió del despacho, dejándonos a Carlos, a mi tío Roberto y a mí sumidos en un silencio cargado de emociones contradictorias. Mi mente era un torbellino de revelaciones, traiciones y secretos largo tiempo enterrados. Carlos fue el primero en romper el silencio después de que nuestro padre saliera del despacho. Esto es demasiado, dijo, pasándose las manos por el pelo con gesto nervioso. Toda mi vida he creído que mamá murió en un simple accidente, que fue mala suerte, la lluvia, la carretera. Mi tío Roberto se acercó a la ventana. El sol se estaba poniendo, tiñendo los olivos de un naranja rojizo. Vuestro padre nunca ha sido bueno gestionando las emociones, comentó con voz queda. Cuando supo lo de Elena y Fernando se encerró en sí mismo. Ni siquiera a mí me lo contó, y en aquel entonces todavía nos hablábamos. Tomé la fotografía de mi madre con aquel hombre desconocido. Se la veía feliz, con una sonrisa que pocas veces le había visto en casa. ¿Cómo habían sido esos últimos meses de su vida? ¿Había planeado dejarnos? La idea me provocó una punzada de dolor mezclada con curiosidad. ¿Cómo podemos volver ahí fuera y fingir que todo está bien?, pregunté, señalando hacia la puerta que conducía al salón, donde el resto de la familia esperaba ajeno a todo esto. ¿Cómo se supone que debo mirar a mi padre ahora? Carlos apoyó su mano sobre mi hombro. No tenemos que fingir, Marta, pero tampoco tenemos que montar una escena. Podemos tomarnos nuestro tiempo para procesar todo esto. Mi tío Roberto nos miró a ambos con compasión. Si me permitís un consejo, como alguien que ha perdido casi 30 años por no hablar las cosas, no dejéis que el resentimiento os consuma como nos consumió a Antonio y a mí. Sus palabras calaron, hondo.
Durante 5 años había alimentado mi rabia hacia mi padre, construyendo un muro que me protegiera del dolor de su rechazo. Pero ese muro también me había aislado de una parte de mí misma, de mi historia familiar. Voy a hablar con él, decidí finalmente. A solas. Carlos asintió, comprendiendo mi necesidad. Te esperaremos aquí. Salí del despacho y encontré a mi padre en la terraza trasera, solo contemplando el jardín que mi madre había diseñado. Tenía las manos apoyadas en la barandilla de piedra y la espalda ligeramente encorvada. Ya no era el gigante intimidante de mi infancia. Papá, dije, situándome a su lado, se sobresaltó ligeramente. No me había oído llegar. Marta, pensé que quizás ya os habríais ido. Tenemos que hablar, respondí sin rodeos. Sin Carlos, sin Roberto, solo tú y yo, asintió gravemente. Te escucho. Por un momento no supe cómo empezar. Había tantas preguntas, tantos reproches acumulados. ¿Por qué me trataste así cuando decidí dejar la empresa? Pregunté finalmente. ¿Por qué fue tan imperdonable que quisiera seguir mi propio camino? Mi padre suspiró profundamente. Después de perder a tu madre, me aferré a la idea de que debía mantenerlo todo bajo control. La empresa, la familia. Si todo estaba ordenado, si cada uno cumplía con su papel, entonces nada malo podría suceder. Hizo una pausa. Cuando decidiste irte, sentí que todo se desmoronaba otra vez, que perdía el control, igual que lo perdí cuando descubrí lo de Elena. Pero yo no soy mamá, repliqué. Y tomar mis propias decisiones no era una traición hacia ti. Lo sé, admitió. Lo sé ahora, pero en aquel momento me dejé llevar por el miedo. Miedo a perderte como la perdí a ella. Me apoyé en la barandilla, dejando que el aroma de los jazmines del jardín me invadiera. Durante tanto tiempo había imaginado esta conversación, pero nunca así, con mi padre reconociendo sus errores. Hay noches en que todavía sueño con ella, confesé. Con mamá. Intento recordar su voz, pero cada vez se desvanece más. Se parecía a la tuya, dijo mi padre con una suavidad inusual. Clara, melodiosa. Cuando hablabas por teléfono, a veces cerraba los ojos y por un instante... Se interrumpió, incapaz de continuar. Nunca lo había visto así, tan vulnerable, tan humano. La noche del accidente me atreví a preguntar. ¿Qué pasó exactamente? Mi padre tardó en responder. Cuando lo hizo, su voz sonaba distante, como si estuviera reviviendo aquel momento. Encontré unas cartas, las había escondido en un libro. Cartas de él, de Fernando. Las confronté con ellas, admitió todo. Dijo que me había querido, pero que ya no sentía lo mismo, que había conocido un amor diferente. Se detuvo un momento. Le dije cosas terribles, Marta. La acusé de destruir nuestra familia, de ser una mala madre. Ella gritó que se iría, que os llevaría con ella. Yo le dije que jamás lo permitiría, que lucharía con todas mis fuerzas. Entonces ella cogió las llaves del coche y se marchó. Un escalofrío recorrió mi espalda. Imaginar a mi madre en ese estado, conduciendo bajo la lluvia. Nunca se lo has contado a nadie, ¿verdad? Solo a vuestro tío Roberto hace 3 meses. Fue liberador, en cierto modo, llevar ese secreto durante tanto tiempo. Mi padre cerró los ojos. Lo peor no fue perderla, sino saber que mi orgullo, mi incapacidad para aceptar lo que estaba pasando contribuyó a su muerte. Las lágrimas que había estado conteniendo finalmente se desbordaron. Lloré por mi madre, por la vida que no pudo tener, por las conversaciones que nunca tuvimos. Lloré también por mi padre, por el hombre amargado y controlador en que se había convertido tras perderla. No puedo prometerte que las cosas volverán a ser como antes entre nosotros, dije cuando pude recuperar la voz. Hay demasiado dolor, demasiados años perdidos. No te pido eso, respondió mi padre. Solo te pido una oportunidad para conocernos de nuevo sin expectativas, sin presiones. La luz del atardecer se reflejaba en sus ojos, haciéndolos parecer más claros, casi transparentes. Por primera vez en muchos años sentí que veía al hombre real detrás de la fachada. Puedo intentarlo, dije finalmente. No te prometo nada, pero puedo intentarlo. Una leve sonrisa, más de alivio que de alegría, se dibujó en su rostro. Es más de lo que merezco.
Nos quedamos en silencio un momento contemplando cómo las últimas luces del día se desvanecían tras las montañas. Deberíamos volver, sugerí. Carlos y Roberto nos esperan. Mi padre asintió y juntos regresamos al interior de la casa. Mientras caminábamos, sentí que algo había cambiado entre nosotros. No era perdón, no todavía, pero quizás era el principio de un camino hacia la reconciliación. En el despacho, Carlos y Roberto conversaban en voz baja. Se interrumpieron cuando entramos. La tensión en el aire era palpable, pero diferente. Ya no era la tensión del secreto, sino la de la verdad recién revelada, cruda y dolorosa, pero liberadora en cierto modo. Las semanas siguientes a la cena de cumpleaños de mi padre transcurrieron en una extraña calma. Volví a mi rutina en Valencia, el trabajo en la editorial, las tardes con Lucía, las cenas con amigos. Pero algo había cambiado en mí. Las revelaciones de aquella noche habían removido cimientos que creía inamovibles. Carlos me llamaba casi a diario. Él también estaba procesando todo lo que habíamos descubierto. Mi hermano, siempre más pragmático que yo, había decidido aceptar la oferta de nuestro padre de incorporarse parcialmente a la empresa familiar. No lo hago por él, me explicó una tarde mientras tomábamos café en una terraza de la Plaza de la Reina. Lo hago por mí. Siempre me interesó el negocio, Marta, pero quería hacerlo en mis términos, no en los suyos. Lo entendía. Carlos había estudiado empresariales, pero en lugar de unirse inmediatamente a la empresa de papá, como todos esperaban, había trabajado durante años en una multinacional en Madrid. Ahora, a los 40, sentía que era el momento de regresar a sus raíces, pero desde una posición de fortaleza. ¿Y tú? Me preguntó, observándome con atención. ¿Has pensado en la propuesta de papá? Mi padre me había ofrecido también un lugar en el negocio familiar, no como ejecutiva, sino como asesora editorial. La empresa, además del aceite, había diversificado en los últimos años, adquiriendo una pequeña editorial de libros de gastronomía y agricultura. No lo sé, Carlos. Una parte de mí quiere mantener las distancias, seguir construyendo mi vida lejos de su influencia. ¿Y la otra parte? Suspiré, dando un sorbo a mi café. La otra parte está cansada de guardar rencor. Es agotador. Mi hermano asintió, comprendiendo perfectamente lo que quería decir. Ese mismo día, al regresar a casa, encontré una carta en mi buzón. El remite era de Barcelona, de un nombre que no reconocí. Fernando Navarro. El corazón me dio un vuelco. Era él, el hombre de la fotografía, el amante de mi madre. Con manos temblorosas abrí el sobre. Dentro había una carta manuscrita y otra fotografía, esta vez de mi madre con Carlos y conmigo, los tres sonriendo en lo que parecía ser un parque. Querida Marta, comenzaba la carta, tu padre me ha comunicado que finalmente te ha contado la verdad sobre la relación que mantuve con tu madre. No sé si esto te traerá paz o más dolor, pero creo que mereces conocer toda la historia desde mi perspectiva. Me senté en el sofá, incapaz de continuar leyendo por un momento. Lucía llegó del trabajo y me encontró así, con la carta en las manos y lágrimas silenciosas rodando por mis mejillas. ¿Qué ocurre?, preguntó, alarmada. Le mostré la carta y le expliqué quién era Fernando. Con su apoyo, continué leyendo. Fernando contaba cómo había conocido a mi madre en un congreso de agricultura en Sevilla. Él era ingeniero agrónomo y había desarrollado un nuevo método de cultivo para olivos que interesaba a la empresa de mi padre. Lo que comenzó como una relación profesional se transformó en amistad y después en algo más profundo. Tu madre nunca tomó a la ligera su relación con vosotros, escribía. Os amaba profundamente. Su mayor temor era haceros daño, pero también sentía que merecía una oportunidad de ser feliz. Llevaba años atrapada en un matrimonio donde no se sentía valorada ni comprendida. La carta continuaba describiendo los planes que habían hecho. Elena, mi madre, había decidido finalmente hablar con mi padre, pedirle el divorcio y proponerle una custodia compartida, pero nunca llegó a hacerlo. Fernando se enteró de su muerte por los periódicos. Durante años me he preguntado si debería contactar con vosotros, contaros la verdad. Pero no me parecía justo interferir en vuestra relación con vuestro padre, ni remover un dolor ya cicatrizado. Cuando Antonio me llamó hace unas semanas, no podía creerlo. Me dijo que estaba intentando hacer las paces con su pasado, y que parte de ese proceso era ser honesto contigo y con Carlos.
Al final de la carta, Fernando nos invitaba a Carlos y a mí a visitarlo en Barcelona si queríamos saber más sobre nuestra madre o simplemente conocer a la persona que había formado parte de sus últimos meses de vida. Incluía su número de teléfono y su dirección en el barrio del Born. Esa noche apenas dormí. La carta de Fernando había abierto una puerta que no sabía si quería cruzar. Por un lado, la posibilidad de conocer otra faceta de mi madre, de comprender mejor sus decisiones, me atraía poderosamente. Por otro, temía que esta nueva perspectiva alterara aún más la imagen que tenía de mi infancia, de mi familia. A la mañana siguiente llamé a Carlos. He recibido una carta, le dije sin preámbulos. De Fernando Navarro. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Yo también, respondió finalmente. ¿Vas a ir a verle? No lo he decidido aún. ¿Y tú? Creo que sí, admití. Necesito conocerlo, Carlos. Necesito entender. Acordamos llamar a Fernando esa misma tarde. La conversación fue breve pero emotiva. Su voz, grave y pausada, transmitía una mezcla de nerviosismo y alivio. Quedamos en vernos el siguiente fin de semana en Barcelona. Le conté a Lucía mis planes. Se ofreció a acompañarme, pero sentí que era algo que debía hacer sola, o al menos solo con Carlos. Lo entiendo, me dijo, abrazándome. Pero recuerda que estoy aquí para lo que necesites. El viernes por la tarde tomé el AVE a Barcelona. Carlos me esperaba en la estación de Sants. Había llegado desde Madrid una hora antes. Nos abrazamos con fuerza, reconociendo sin palabras la importancia del paso que íbamos a dar. ¿Nervioso?, le pregunté mientras tomábamos un taxi hacia el hotel donde nos alojaríamos. Aterrorizado, admitió con una sonrisa tensa. ¿Qué se supone que debo sentir al conocer al hombre que se enamoró de nuestra madre? No tenía respuesta para eso. Yo misma oscilaba entre la curiosidad, el resentimiento y una extraña esperanza. Barcelona nos recibió con un cielo despejado y una brisa marina que aliviaba el calor de junio. Desde nuestro hotel en el Paseo de Gracia podíamos ver la silueta inconfundible de la Sagrada Familia recortada contra el horizonte. Mamá amaba Barcelona, comentó Carlos mientras cenábamos en la terraza del hotel. Recuerdo que siempre encontraba excusas para venir. Decía que eran viajes de negocios o visitas a su prima Montse. Ahora entiendo por qué, murmuré. La cita con Fernando estaba programada para el sábado a mediodía, en un pequeño restaurante del barrio gótico. Llegamos con antelación y nos sentamos en una mesa junto a la ventana. Carlos no paraba de mirar su reloj mientras yo doblaba y desdoblaba nerviosamente la servilleta, y entonces lo vi entrar. Era más alto de lo que parecía en la fotografía, con el pelo completamente blanco y una complexión delgada pero atlética. Vestía con sencillez, pantalones claros, camisa azul, sin corbata. Nos buscó con la mirada y, al reconocernos, su rostro se iluminó con una sonrisa nerviosa. Se acercó a nuestra mesa con pasos decididos pero cautelosos, como quien se aproxima a un territorio desconocido. Marta, Carlos, dijo con voz ligeramente temblorosa. Gracias por venir. Nos levantamos. Hubo un momento de duda sobre cómo saludarnos. Finalmente nos estrechamos las manos, un gesto formal que contrastaba con la intimidad de la situación. Fernando, respondió Carlos. Es extraño conocerte al fin. El almuerzo con Fernando se extendió durante horas. Las tapas se enfriaron en los platos mientras nos sumergíamos en una conversación que desenterraba 25 años de silencios. Fernando hablaba de nuestra madre con una mezcla de reverencia y nostalgia que resultaba conmovedora. Elena era extraordinaria, nos contó mientras compartíamos una botella de vino blanco. No solo por su inteligencia o su belleza, sino por su capacidad para ver lo mejor en los demás. Incluso cuando decidió que no podía continuar con su matrimonio, nunca habló mal de vuestro padre. Siempre decía que era un buen hombre atrapado en sus propias exigencias. Era extraño escuchar a este desconocido hablar de mi madre con tanta intimidad, con detalles que yo desconocía, que le gustaba despertar temprano para ver amanecer, que tenía una colección de poesía de Miguel Hernández que releía constantemente, que soñaba con abrir una pequeña librería en la costa. ¿Por qué no nos contactaste después de su muerte?, preguntó Carlos, con un tono que no era acusatorio sino genuinamente curioso.
Fernando suspiró mirando hacia la calle empedrada que se veía a través de la ventana. Lo intenté una vez. Fui al funeral. Me quedé en la distancia observando. Tu padre me vio. Me miró a mí. Nuestras miradas se cruzaron brevemente. Había tanto dolor, tanta rabia en sus ojos. Decidí que mi presencia solo empeoraría las cosas. Vosotros erais muy jóvenes, estabais devastados. No me parecía justo aparecer en vuestras vidas en ese momento y alterar también la imagen que teníais de vuestra madre. Comprendí su razonamiento, aunque una parte de mí se preguntaba cómo habría sido crecer sabiendo toda la verdad. ¿Me habría ahorrado años de idealizar un matrimonio que en realidad estaba roto? ¿Me habría ayudado a entender mejor a mi padre y sus miedos? Fernando nos mostró más fotografías. Elena en la Barceloneta. Elena en su estudio en Barcelona, donde aparentemente pasaba varios días al mes bajo el pretexto de visitar a Fenwa, su familia. En todas ellas se la veía radiante, con una vitalidad que no recordaba haberle visto en casa. Planeábamos irnos a vivir a la Costa Brava, nos reveló. Yo había comprado una casa pequeña en Cadaqués. Elena quería que pasarais allí los veranos, cuando no estuvierais con vuestro padre. Tenía toda una vida imaginada para nosotros. Su voz se quebró ligeramente. A pesar de los años transcurridos, era evidente que la pérdida de nuestra madre seguía siendo una herida abierta para él. ¿Nunca rehizo su vida?, preguntó Carlos. ¿Después de ella? Fernando negó con la cabeza. Hubo otras relaciones, por supuesto, pero nadie como Elena. Sonrió con melancolía. A veces el amor de tu vida llega en el momento equivocado. Eso no lo hace menos real. Cuando salimos del restaurante, el sol de la tarde bañaba las fachadas góticas de un dorado cálido. Fernando nos propuso dar un paseo hasta la catedral. Mientras caminábamos, me atreví a hacerle la pregunta que había estado rondando mi mente. ¿Crees que ella era feliz en esos últimos meses contigo? Fernando se detuvo y me miró directamente a los ojos. Sí, Marta era feliz, pero también estaba desgarrada. Os echaba de menos constantemente. Cada vez que hablábamos de futuro, vosotros erais el centro de sus planes. Esa respuesta, de algún modo, me trajo paz. Saber que mi madre había encontrado algo de felicidad en sus últimos meses, que había sido amada de la manera que merecía, aliviaba en parte el dolor de haberla perdido tan pronto. Nos despedimos de Fernando frente a la catedral con la promesa de mantener el contacto. Nos invitó a visitar la casa de Cadaqués, que todavía conservaba, donde guardaba algunas pertenencias de mi madre que quizás nos gustaría tener. Gracias por escucharme, nos dijo al despedirnos. Durante años he llevado vuestra historia como una deuda pendiente. Poder compartir con vosotros estos recuerdos es un regalo que no esperaba recibir. De regreso en el hotel, Carlos y yo nos sentamos en la terraza, procesando todo lo que habíamos escuchado. ¿Qué piensas?, le pregunté a mi hermano. Pienso en lo compleja que es la vida, respondió. En cómo construimos narrativas simplificadas sobre las personas que amamos. Asentí, comprendiendo perfectamente lo que quería decir. Siempre vi a mamá como una víctima de papá, de su rigidez, de su autoridad, confesé. Pero era mucho más que eso. Tenía sus propios deseos, sus propios sueños, y el valor de perseguirlos. «¿Y papá?», añadió Carlos. Siempre lo vi como un tirano, pero ahora entiendo mejor su miedo a perder el control. La culpa que ha cargado todos estos años. Esa noche, antes de acostarme, llamé a mi padre. Fue una conversación breve, pero significativa. «Hemos conocido a Fernando», le dije sin rodeos. Hubo un silencio al otro lado de la línea. «Lo imaginaba», respondió finalmente. «¿Ha sido difícil?» «Revelador», contesté. «Nos ha ayudado a conocer otra faceta de mamá». Elena era una mujer extraordinaria, dijo mi padre con una emoción contenida que me sorprendió. Mejor de lo que yo merecía. No se trata de merecer, papá, se trata de comprender. Cuando colgué, me sentí extrañamente ligera, como si hubiera dejado caer un peso que llevaba cargando demasiado tiempo. Al día siguiente, Carlos regresó a Madrid y yo volví a Valencia. La vida continuó con su ritmo habitual, pero algo fundamental había cambiado dentro de mí. Las piezas del rompecabezas de mi historia familiar comenzaban a encajar de una manera nueva, más completa, más compasiva. Una semana después recibí una llamada de mi tío Roberto. Me invitaba a tomar algo en una de sus visitas a Valencia.
Me he enterado de que conocisteis a Fernando, me dijo mientras compartíamos unas cañas en un bar cerca de la plaza del ayuntamiento. ¿Papá te lo contó? Sí. Está preocupado por cómo os ha afectado. Reflexioné un momento antes de responder. Creo que nos ha hecho bien, tío. A veces necesitamos conocer toda la historia para hacer las paces con ella. Roberto asintió, comprensivo. Tu padre está cambiando, Marta. Estos meses de tratamiento, de enfrentarse a su propia mortalidad, le han hecho replantearse muchas cosas. Cuando me llamó para reconciliarnos, apenas podía creerlo. Antonio reconociendo un error, pidiendo perdón. Sonrió con cierta ironía. Casi le pido que me lo pusiera por escrito. Todavía me cuesta confiar en ese cambio, admití. Después de tantos años de rigidez, de autoritarismo, completó mi tío. Te entiendo. El perdón no es una obligación, sobrina, es un proceso. Y a veces ese proceso dura toda una vida. Sus palabras resonaron en mí con fuerza. El perdón como un proceso, no como un destino final al que debía llegar apresuradamente. 2 semanas más tarde recibí otra sorpresa. Mi padre me visitó en Valencia. Apareció en mi apartamento un domingo por la mañana, con una caja de pasteles y una expresión entre nerviosa y esperanzada. Estaba pensando, me dijo mientras tomábamos café en mi pequeño balcón, que quizás podrías ayudarme con un proyecto. Le miré con curiosidad. ¿Qué clase de proyecto? Estoy donando parte de mis propiedades para crear una fundación. Quiero que se dedique a promover la literatura entre jóvenes de entornos desfavorecidos. Pensé que con tu experiencia en el mundo editorial... Me quedé sin palabras. Era exactamente el tipo de proyecto que me apasionaba, que daba sentido a mi trabajo. Y viniendo de mi padre significaba algo más, un reconocimiento a mi camino, a mis elecciones profesionales. Me encantaría, respondí sinceramente. Pero, ¿por qué ahora? Mi padre miró hacia la calle, donde la vida de la ciudad bullía bajo el sol primaveral. Porque he comprendido, demasiado tarde quizás, que hay muchas formas de dejar un legado, no solo a través del negocio familiar, sino a través de lo que realmente importa, hacer algo bueno con lo que tenemos, mientras podamos. Asentí, reconociendo en esas palabras una sabiduría que siempre había estado ahí, enterrada bajo capas de orgullo y miedo. Tengo algunas ideas, le dije, sintiendo un entusiasmo genuino. Podríamos empezar con talleres de escritura en barrios como El Cabanyal o Ruzafa. Mientras hablábamos, trazando planes para esta nueva fundación, sentí que algo se reparaba entre nosotros. No era un perdón completo ni un olvido de todo lo ocurrido. Era algo más sutil pero igualmente poderoso. La posibilidad de construir algo nuevo, algo que honrara el pasado sin quedar atrapados en él.